En la anterior clase, comenzamos con el libro de Levítico. Es un libro bastante complicado porque habla de leyes, habla de muchas leyes, habla de términos que a veces nos resulta un poco complicado a nosotros, pero vamos a tratar de poder eh, ir viendo de a poco. Y además es un libro muy bonito, muy lindo, me encanta porque podemos estudiar eh, el tabernáculo o el tabernáculo de reunión, podemos conocer cuando Dios estableció un lugar para llegar a su pueblo, para llegar a su pueblo. Así que es un tema, es un libro muy lindo. Tengo, deme un ratito. Ok, Levítico y Levita derivan de Leví. ¿Quién era Leví? Él es el nombre de uno de los 12 hijos de Jacob. Recordemos de que Jacob tuvo 12 hijos y Leví era uno de ellos. Entonces, viene la entrada de Jacob y de sus hijos a la tierra, o perdón, a Egipto. Recordemos que hubo una hambre en Canaán. José ya estaba en Egipto y lo manda a llamar. Después del encuentro con sus hermanos, hace un encuentro y lo manda a llamar, ¿no? Lo manda a llamar. Entonces, eh, le da la tierra de Gosén, el, el lugar para que vivan. Y bueno, murió esa generación, dice, murió esa generación y, y sume otro faraón que no conocía a José y que no conocía a, a José. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace este personaje? Se da cuenta de que ya los hijos de Israel eran muchos, entonces ya lo esclaviza. Entonces de ahí proviene la palabra o el nombre de la tribu de Leví, porque era de los unos 12 hijos de Jacob. La tribu que descendió de Leví fue la tribu sacerdotal, a la cual se le encargó llevar a cabo los ritos y ceremonias de los sacrificios y enseñanza de la ley de Moisés. Mire, esto es interesante. No solamente tenía que ser de la tribu de Leví, porque no todos de la tribu de Leví podían ministrar en el tabernáculo de reunión, sino los del linaje de Aarón. Entonces, yo le contaba que hubieron dos rabinos judíos paralelos a Jesús, y tal vez lo conocieron a Jesús, Hillel y Shammai, Hillel y Shammai. Y uno de ellos era un hombre rudo, un maestro drástico. Y el otro era un hombre muy dulce, ¿no? Y algunos historiadores dicen que Jesús llegó a leer algunos de esos escritos de uno de estos rabinos.
Resulta que uno de ellos, resulta que uno de ellos tuvo una experiencia, se le acerca a una persona común y le dice que quería ministrar en la sinagoga. Y entonces le dice que quería ministrar y uno de ellos lo bota, no le da explicación de nada. Entonces el otro va a la escuela del otro rabino y lo sienta y le dice, ¿de qué tribu sos? No soy judío. ¿Sos linaje de Aarón? Tampoco. Y le muestra y le da la historia de los que tenían que ser los encargados de las ceremonias y los ritos y los sacrificios en el lugar santísimo o en en, en el tabernáculo de reunión. Tenía que ser de linaje, primero judío, segundo venir de la tribu de Leví, del linaje de Aarón. Entonces, el libro nos da el ritual que se usaba en los servicios del tabernáculo y describe los deberes de los sacerdotes, ¿no? Entonces, toda la tribu, no, todo el libro nos da eso. ¿Quién más nos habla? Hay un versículo clave en 27 y 8, dice, santificaos pues y sed santos porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, os santifico. La verdad, muy interesante. Eh, Leyes antes de la expiación, por ejemplo, 1:1, los holocaustos, las ofrendas de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda expiatoria. eh, entonces, las leyes, los sacrificios, la consagración de los hijos de Aarón en el capítulo 8. Y usted puede ver del capítulo 1 al capítulo 8, hay puras ofrendas, ofrendas por los holocaustos, la ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda expiatoria. Y el capítulo 8 ya viene la consagración de Aarón. Dice, el Señor le dijo a Moisés, toma a Aarón y a sus hijos junto a sus vestiduras el aceite de la unción, el novillo para el sacerdocio expiatorio, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura y consagra a toda la comunidad al entrada de la tienda. Pero, pero al finalizar de Éxodo, eh, vamos un poquito para atrás, eh, Dios lo manda a Aarón a que haga el tabernáculo de reunión, a que haga el tabernáculo de reunión. Y le da ciertas medidas, ciertas cosas que vamos a ver ahorita. El tabernáculo de reunión, según la Biblia, fue un lugar sagrado y ordenado por Moisés. Vamos a Éxodo capítulo 25, del 40, Éxodo 25, 40, vamos a leer de las palabras, dice de esta manera. Procura que todo sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. 25 del 8 y 9. Está el 25. El Señor habló a Moisés y le dijo, ordena a los israelitas que me traigan una ofrenda, la presenten todos los que sientan deseo de traérmela. Como ofrenda se le aceptará las siguientes: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñido de rojo, pieles de
delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral de los sacerdotes. Entonces, le da una serie de instrucciones Dios a Moisés. Su construcción se financió mediante ofrenda voluntaria del pueblo, de lo que reflejaba su devoción sincera hacia Dios. Éxodo 25:2. Conocido también como el tabernáculo de reunión, era el sitio en que la comunidad de Israel llevaba sus ofrendas y sacrificios como muestra de adoración a Dios. Estas ofrendas usualmente eran corderos u otros animales puros y sin defecto, eran presentados a Dios como expiación por los pecados del pueblo en Levítico 4:13. El tabernáculo era el sitio donde la presencia de Dios se manifestaba y donde Él daba dirección a su pueblo. Esto se evidencia en la Biblia mediante referencias como Levítico 9:23, Éxodo 33, 9 al 11, Éxodo 40, 34 y número 26. Dios se manifiesta en el tabernáculo mediante una nube durante el día y durante la noche, como se describe en Éxodo 20. Aquí quiero mostrarle algo. Ahora tengo, déjame ver aquí. Vamos a ver los componentes del tabernáculo y su significado. Ahí está, mire. El tabernáculo de reunión estaba dividido en tres partes. El atrio, que vendría a ser como el patio, más o menos. El lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué es el tabernáculo de reunión? El tabernáculo de reunión, llamado tienda de reunión también, fue un lugar sagrado que Dios ordenó construir a través de Moisés, según instrucciones detalladas dadas en el libro de Éxodo capítulo 25 al 40. ¿Cuál era el propósito principal de realizar este tabernáculo? ¿Cuál era el propósito? Uno, ser morada de Dios entre su pueblo, un lugar de adoración y sacrificio, espacio de encuentro entre Dios y el hombre. En Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de él. Este es lo que le estoy mostrando. Le decía que está dividido en tres partes. El atrio o el atrio exterior. ¿Qué contenía este atrio? Altar del holocausto, tenía un altar de bronce, mire este de acá que estamos viendo, el altar de bronce. Tenía la fuente de bronce, esta fuente de acá. Tenía la puerta y estaba dividido por el primer velo. El altar del holocausto, de acá.
fuente de bronce. Esto representa el acceso inicial a Dios mediante el sacrificio, la puerta. Estaba dividido por un velo, este es el primer velo. Luego nos vamos al lugar santo. Solo podían entrar los sacerdotes. ¿Qué contenía? Contenía el candelabro de oro, el de acá. Contenía la mesa de la proposición, donde estaban los panes de la proposición. El altar del incienso. Y luego estaba cubierto por el segundo velo. Nos vamos al lugar santísimo. ¿Qué simboliza el lugar santo? El segundo lugar simboliza la vida de comunión con Dios. Luego viene el tercer lugar, ¿no? O la tercera parte. Era el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca del pacto o el lugar sagrado, el arca del pacto, separado por un velo. Solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, que representaba la presencia directa de Dios, la presencia misma de Dios. Y todo lo que usted ve acá apunta a Jesucristo, el camino a Dios, el sacrificio perfecto y el mediador. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1:14 dice: Jesús es el verdadero tabernáculo. El velo que rasgó en su muerte fue que nos dio acceso directo, acá, el acceso directo hacia el trono. Hermano, eh, importante que nosotros podamos entender de que Dios se manifestaba, cómo Dios se manifestaba cómo Dios se manifestaba a través de ese lugar que le estaba mostrando. Realmente es algo muy, pero muy interesante. Mire, es algo eh, que realmente... Y todo esto, hermanos, que podemos ver, todo estaba cubierto de oro, estaba cubierto de plata, todo lo que usted ve, los velos, el primer velo, el segundo velo, era, era de tela sumamente fina. Y en este lugar, acá en el atrio, acá eran los sacrificios. Aquí la persona llegaba, aquí estaban los levitas, los ayudantes, acá estaban los sacerdotes, y acá estaban solamente el sumo sacerdote. Aquí en este lugar solamente entraba Aarón una vez al año. Entraba Aarón solamente una vez al año. Así que el tabernáculo de reunión no era una tienda física, no era solo una tienda física, sino un modelo espiritual del encuentro entre Dios y el hombre. Cada elemento apunta a una verdad más profunda que se cumple plenamente en Cristo. Hermanos, el tabernáculo de reunión es algo que realmente
tiene mucho significado. Vamos a ver qué más podemos encontrar. Vamos a ver acá. Quiero explicarlo un poquito más del tabernáculo. El atrio del tabernáculo de reunión estaba rodeado por una valla de lino fino, sostenida por 60 columnas de bronce con base de bronce y capiteles de plata. En el lado sur había una cortina de lino fino de 45 metros de largo, con 20 columnas de bronce, 20 bases de bronce y 20 capiteles de plata. Éxodo 27, 9 al 10. Lo mismo ocurría en el lado norte con una cortina de las mismas dimensiones y cantidad de columnas, bases y capiteles. Éxodo 27, 11. En el lado occidental del atrio había una cortina de lino fino de 22.25 metros de largo con 10 columnas de bronce, 10 bases de bronce y 10 capiteles de plata. Éxodo 27, 12. El lado oriental tenía un ancho de 22.5 metros. Está en Éxodo 27, 13, con una cortina de lino fino de 6.75 metros de largo sostenida por 3 columnas de bronce, 3 bases de bronce y 3 capiteles de plata a cada lado. Está en Éxodo 27, 14 al 15. La entrada del atrio tenía una puerta de 9 metros de ancho, hecha de tela de azul púrpura y escarlata y lino torcido, sostenida por 4 columnas de bronce, 4 bases de bronce y 4 capiteles de plata. Está en Éxodo 27, 16. La tienda o santuario. Otra parte importante del tabernáculo era la tienda, que estaba construida por 48 tablas de madera de acacia recubierta de oro. Habían 20 tablas en el lado sur, en el lado norte 6 y en el lado occidental. Cada tabla tenía 2 espigas, tacos de madera, que encajaban en las bases de plata para unir los tablones. Éxodo 26, 17, dando un total de 96 bases. Aquí quiero mostrarle algo. Aquí está, mire, aquí está lo que le estaba explicando. Medida de la tienda, 15 metros tenía todo desde los 3 lugares. El atrio, lugar santísimo y lugar santo. Tenía 15 metros, tenía 6 metros de ancho, el lugar santísimo tenía 6 metros de largo y lo demás correspondía al lugar santo. Acá en el lugar santo tenían 5 columnas de madera de acacia recubierta de oro. 5 metros, medida de la tienda que calzaba. Aquí están las 48 maderas de acacia cubierta de oro, 96 bases de plata. Lugar santo del tabernáculo. El lugar santo era la primera sección dentro de la tienda del tabernáculo, donde se hacía la morada divina. Esta separada del atrio por 5 columnas de oro y un velo que servía como entrada del recinto. Acá. El lugar santo este de aquí. Lo que usted ve acá. Era la primera sección dentro de la tienda del tabernáculo, donde se hacía la morada divina. Estaba separada por el atrio por 5 columnas de oro y un velo que servía como entrada del recinto. En su interior se encontraba 3 importantes utensilios del tabernáculo, o el altar de incienso, la mesa de los panes y de la proposición y el candelabro. Acá. El altar del incienso, el candelabro
y la mesa donde estaban los panes de la proposición. En el lugar santo, ¿qué había en el lugar santo? El lugar santo era la segunda sección dentro de la tienda del tabernáculo, ubicada detrás de las 4 columnas de oro y el segundo velo, donde se encontraba el arca de la alianza. El lugar santísimo, aquí también el arca del pacto, el arca de la alianza. ¿Qué contenía esta arca? Este lugar era considerado la morada de la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote tenía acceso a este lugar. Y solo una vez al año para entrar a expiación por sus propios pecados y los del pueblo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, como se registra en Marcos 15:38. Nuestro acceso directo a Dios mediante el sacrificio de Cristo, por lo tanto, como se menciona en Hebreos 10:19, tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahí también el altar de bronce. El altar de bronce era lo primero que el pueblo de Israel encontraba en el altar al entrar al atrio. Esto estaba en el atrio. En este altar se realizaban continuamente sacrificios, como se menciona en Éxodo 29:38. De esta manera, el pueblo aprendía que la única forma de acercarse a Dios era mediante un sacrificio para el perdón de los pecados. También se la conocía como el altar de Dios en Salmo 43:4 o el altar de Jehová en Malaquías 2:13. Estaba construida con madera de acacia y recubierto de bronce, Éxodo 27:2, con medida de 2 metros de longitud, metros de longitud, 2.25 metros de anchura, 1.35 metros de altura. El fuego de este altar debía permanecer encendido continuamente y todo lo que tocara al altar quedaba santificado. La fuente de bronce. ¿Qué era la fuente de bronce? La fuente de bronce estaba situada en el altar y la tienda del tabernáculo, según describe Éxodo 30:18 y Éxodo 47. Este utensilio estaba hecho con los espejos de las mujeres que ministraban en la puerta del tabernáculo, como lo menciona en Éxodo 38:8. Los sacerdotes que servían en el tabernáculo debían lavarse las manos y los pies en esta fuente antes de poder ministrar las cosas santas del tabernáculo, tal como indica Éxodo 29 o Éxodo 30:19-20. La mesa de la proposición, ¿qué era esto? La mesa de la proposición estaba colocada al norte del lugar santo, entre la tienda del tabernáculo. Estaba construida con madera de acacia revestida de oro puro, con molduras doradas a su alrededor. Sus medidas eran 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 68 centímetros de alto. Una moldura de 7.5 centímetros de ancho está en Éxodo 25. En esta mesa se exponían los panes en 2 filas de 6, siendo estos panes de la proposición reservados para ser consumidos exclusivamente por el sacerdote. Estos panes debían ser reemplazados cada día de reposo según lo establecido por la ley. Todos los utensilios utilizados en la mesa, como platos, tazas y cucharones, estaban hechos de oro puro. Luego viene el candelabro. El candelabro estaba situado al lado izquierdo al entrar al lugar santo o en la parte sur de la tienda del tabernáculo. Estaba hecho completamente de oro puro, labrado a martillo de una sola pieza. El candelabro, según surgían 3 brazos de cada lado, cada uno con su respectivo candelero. Estos sostenían por una caña central de un candelero adicional. Los candeleros tenían forma de flor de almendro, Éxodo 25. El peso total del candelabro, incluyendo todos sus utensilios como de laderas y platillos, eran de 34 kilos. Era pesado.
El propósito del candelabro era iluminar el lugar santo y los sacerdotes tenían la responsabilidad de mantener continuamente encendidas sus llamas utilizando aceite de oliva. Luego tenemos el altar del incienso. El altar del incienso es hallado en el lugar santo, justo delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, según describe Éxodo 36:6. Sus dimensiones eran de 45 centímetros de longitud, 45 centímetros de anchura y 90 centímetros de altura, como se especifica en Éxodo 32. En este altar estaba hecha de madera de acacia y cubierta con oro puro, con un cuerno en cada esquina similar al altar de bronce. Mira, aquí podemos ver más de cerca. Y por último, el arca de la alianza. Ellos estaban en el lugar santísimo. El arca de la alianza, también conocida como el arca del pacto, se encontraba en el lugar santísimo, detrás del segundo velo. Estaba construida con madera de acacia y cubierta con oro puro, tanto por dentro y por fuera. Sus dimensiones eran de 1.12 metros de longitud, 68 centímetros de anchura y 68 centímetros de altura. Sobre el arca había un propiciatorio con dos querubines, aquí miré, uno frente y al otro, cuyas alas se extendían hacia arriba. El propiciatorio también estaba hecho de oro puro y tenía las mismas dimensiones que el arca. Dentro del arca de la alianza se guardaban los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, según menciona Éxodo 25:16, confirmado en Éxodo 31:18. El libro de Hebreos explica también que contenía la vara de Aarón que reverdeció y maná, según Hebreos 9:4. El arca de la alianza era considerada el trono de Dios en la tierra y representaba su presencia. Era de allí donde Dios hablaba a Moisés. Solo el sumo sacerdote de Dios hablaba a Moisés. Solo el sumo sacerdote en el día de la expiación podía entrar una vez al año para rociar sangre del sacrificio sobre el propiciatorio. Levítico 16:2, 14 y 15. Los levitas tenían la responsabilidad exclusiva de mover el arca y lo hacían utilizando las varas que se encontraban con sus argollas laterales, como se menciona en Deuteronomio 10:8 y Primeras Reyes 8:4. La puerta del tabernáculo. La puerta del tabernáculo estaba situada al oriente y consistía en una cortina o velo que medía 9 metros. Estaba confeccionada con tela azul, púrpura y escarlata y lino fino torcido, sostenida por 4 columnas de bronce y 4 bases de bronce. En esta puerta era el único acceso al tabernáculo. Nadie podía entrar sin pasar por ella. De manera similar, nadie podía acercarse a Dios sin pasar por Cristo. El velo del tabernáculo estaba confeccionado con tela azul, púrpura, carmesí o roja, lino torcido blanco. Colores del tabernáculo. Los colores utilizados para la puerta y el velo del tabernáculo tenían una significación simbólica profunda. Tela azul representa lo celestial. Podemos encontrar en 1 Corintios 15. Tela púrpura simboliza la realeza. Nos habla del señorío de nuestro Señor Jesucristo. De la roja representa la sangre y lino fino blanco simboliza la pureza, santidad y la justicia de Dios. Así está, mire. El tabernáculo de Israel de 12 tribus. El tabernáculo se encontraba en medio. Alrededor estaban las 12 tribus. Moisés vivía a un costado, Coat, Merari y Gerson, sus hijos. Alrededor, todo acá alrededor del tabernáculo estaba la tribu de Leví. Eran los que eran los encargados.
Alrededor estaban las 12 tribus. Estaba Isaacar, estaba Judá, Zabulón, Simeón, Rubén, Gad, Manasés, Efraín, Benjamín, Aser y Dan. Y recordemos que la tribu de Leví fue la única tribu que no recibió heredad. Fue la única tribu que no tuvo territorio. ¿Por qué? Porque era la encargada de todo ese trabajo. Entonces las otras tribus, las 11 tribus de Israel, le traían ofrenda, le traían los diezmos y eran para ellos, para el trabajo que hacían. Era la única tribu que no iba a la guerra. ¿Por qué? Porque cuando iba a la guerra, bueno, en realidad iban a la guerra, pero ¿qué pasaba? Ellos iban a la guerra, pero iban con el tabernáculo. No tenían, no podían pelear, no podían matar. Hermanos, hasta aquí, algún comentario sobre el tabernáculo. Es bastante complicado, pero hemos tratado de investigar lo que más hemos podido y poder presentárselo a ustedes. ¿Alguna duda o algún comentario que quieran? Hermanos, alguna pregunta, alguna duda o algún comentario que tengan que realizar. Yo tengo una duda, pastor. Creo que me estaba acordando mientras hablamos del tabernáculo, el que aquel que entraba, digamos, caía muerto, ¿no? El que no era designado. Y él debería haber pisado la entrada o entrar hasta dentro del templo, donde estaban los... El que, a ver, solamente eran los levitas que podían ministrar, ¿ya? Y el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y el sumo sacerdote tenía que entrar con una pita en la cintura y una campanita. Esta campanita sonaba. Entonces, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Y si el sumo sacerdote durante el año transcurrido hubiera cometido pecado, tenía pecado sin arreglar, tenía pecado sin solucionar, sin pedirle perdón a Dios, sin hacer el sacrificio antes, el hombre caía muerto. Y al caer muerto, la campanita sonaba, pues, ¿no? Tililín, tililín. ¿Sabe qué? Y como nadie podía entrar, la pita era larga que salía hasta el lugar, hasta el atrio, hasta donde estaba la gente, donde estaba el pueblo. Entonces, ellos al caer eso, lo jalaban. Pero ¿sabe qué? Era, era un, era un tiempo de mucho gozo, porque esperaban todo el año para que el sumo sacerdote pudiera hablar con Dios. Y cuando la campanita no sonaba y el sacerdote se quedaba, o el sumo sacerdote se quedaba, era una fiesta. Por eso entraba una vez al año y les decía el día de la expiación, o el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Entonces, era una fiesta tremenda, hermano, era...
O sea, solamente Aarón tuvo ese privilegio. Mire, ni Moisés. Aarón tuvo ese privilegio. ¿Está bien, hermana? Sí, pastor. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Doctor, una consulta. Sí, hermano. Eh, Pastor, usted nos ha dicho que solo de la tribu de Leví podían ser eso, ¿no? ¿Cómo se dice? Los sacerdotes. Ujú. Y a Jesús se le muestra también como una figura de un sacerdote, pero Jesús no pertenecía a la tribu de Leví. Eh, ¿Y cómo explicaríamos esto, pastor? Si nos realizaran esta pregunta, pastor. Ya, hermano Álvaro, un momentinho, ¿me puede repetir? Lo que pasa es que había una bullita. ¿Quién la pregunta, por favor? Sí, pastor. Si los levitas eran los únicos que podían ser sumos sacerdotes que viven en el sacerdocio, ¿cómo podemos explicar que Jesús es el sumo sacerdote sin ser de la tribu de Leví? No pertenece a la tribu de Judá. Eso, pastor. Jesús pertenece a la tribu de Judá, ¿no? Ah, son, son cosas que solamente eh, Dios puede responderle, hermano. La verdad, eh, Jesús era sumo sacerdote. Jesús era de la tribu de Judá, ¿no? En Génesis habla en 49:10, si no me equivoco, habla, no será quitado el cetro de Judá. Eh, en Apocalipsis 5:5 dice león de la tribu de Judá. Pero ahí vemos en el tiempo ya de la gracia, ¿no? En el tiempo de la gracia habla Jesús, que Jesús vino a cumplir y no a abrogar la ley. Y eso habría que investigar, ¿no? Eh, Porque recordemos que en el tiempo de Jesús ya no estaba el lugar, el atrio, ya no estaba dividido en secciones como en el desierto. Ya no estaba el atrio, ya no estaba el lugar santo, ya no estaba el lugar santísimo. Entonces, pero recordemos, hermanos, de que Jesús no entró al lugar santísimo. Cuando Jesús nace, cuando hay un periodo de 400 años entre Malaquías y Mateo, cuando viene a anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, estaba Zacarías de sumo sacerdote. Entonces, él entró al lugar santísimo todavía, allá en la sinagoga, ¿no? Y ahí está lo que dice el hermano Álvaro. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús. Mire, la verdad, hermanos Álvaro, no podemos explicarlo eso, pero estamos haciendo más o menos un recuento de lo que tenemos que investigar si Jesús realmente entró al lugar santísimo. Tenemos que hacer una investigación, un estudio, si Jesús realmente entró al lugar santísimo, porque le decía, Zacarías era el último, era el sacerdote. Pero después de Zacarías, la palabra no menciona a otro sacerdote, otro sumo sacerdote. Habían
los sumos sacerdotes de ese tiempo, pero hay que ver si Jesús participó o entró al lugar santísimo. Dice que fue el sumo sacerdote, pero hay que ver si él entró, si él participó, si él hizo esa entrada como lo hacía Aarón, como lo hacía Zacarías en el tiempo de después, papá de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, podemos entender de que la palabra nos menciona que fue el sumo sacerdote, que traspasó todo, pero hay que ver si en lo físico Jesús entró al lugar santísimo. Si en lo físico él entró y hizo lo que hacía el sumo sacerdote. Y yo pienso que no hizo eso Jesús. ¿No? Entonces, pero hay que investigar, hay que hacer un estudio para ver realmente qué pasó si Jesús hizo eso. ¿Sabe qué, hermano? Y hay otro acontecimiento bastante... seguimos con el libro de Levítico. ¿Cuál es el contexto histórico de Levítico? De nada, hermano Álvaro, estamos para servirle. Antes del año en que Israel acampó en el monte Sinaí, la presencia de la gloria de Dios nunca antes había recibido formalmente entre los israelitas. O sea, antes de que lleguen al monte Sinaí, Dios nunca había tenido o recibido formalmente a los israelitas. Un lugar central de adoración como el tabernáculo nunca antes había existido. Un conjunto estructurado y determinado de sacrificio y efectividades no había sido dado. Un sumo sacerdote, un sacerdocio formal o un conjunto de trabajadores del tabernáculo no habían sido establecidos. Entonces, durante todo el recorrido, antes que lleguen al monte Sinaí, Dios no había tenido un lugar específico donde morar, no había una estructura, no había un sacerdocio formal, no había nada, ¿no? Entonces, al concluir Éxodo, las características 1 y 2 habían sido establecidas. De esta manera requirió que elementos 3 y 4 fueran inaugurados. Aquí es donde Levítico encaja. Éxodo 19:6 llamó a Israel a un reino de sacerdote y gente santa. Levítico Levítico es a su vez la instrucción de Dios para su pueblo que acababa de ser redimido, enseñándole cómo adorar y obedecerlo. Entonces, más que todo, Levítico es un libro donde Dios le enseña al pueblo de Dios cómo adorarle. Fecha y autor de Levítico. Sobre los asuntos del autor y fecha son resueltos por el versículo de conclusión del libro. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. 27:34, 7:38, 26:46. El hecho de que Dios dio leyes a Moisés 1:1 aparece 56 veces en los 27 capítulos de Levítico. ¿Cuál es la importancia de Levítico en la Biblia? Levítico es importante por sus claras enseñanzas en cuanto a tres cosas importantes: expiación, sacrificio y santidad. ¿Qué es expiación? En el capítulo 16 de Levítico contiene las instrucciones de Dios para la observación del día de la expiación. Ese día el sumo sacerdote de Israel entraba al lugar santísimo y ofrecía un sacrificio de animal en expiación por sus propios pecados. Entonces el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, él hacía un sacrificio por si él había cometido algún pecado.
Después mataba a otro animal y rociaba la sangre sobre el altar para expiar el pecado del pueblo. El Nuevo Testamento compararía después de estos sacrificios al sacrificio de Cristo al morir en nuestro lugar. El sacrificio. Levítico enseñó a Israel a preparar diferentes tipos de sacrificio. Ofrenda encendida, ofrenda de grano, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda por culpa y transgresión. Santidad. El sacrificio, el significado esencial de esta palabra en Levítico es que Dios demanda absoluta obediencia a su pueblo. La palabra en esencia requiere decir separación. Santidad quiere decir separación. El pueblo de Dios tenía que separarse a ser diferente de los pueblos paganos que los rodeaban. Y ahí la razón por la que Dios instruyó a su pueblo que no comiera ciertos alimentos que no consideraba limpio. Solo un pueblo limpio e incontaminado podría él usar para cumplir su propósito de redención del mundo. Levítico deja también bien claro que la santidad de Dios demandaba o que él demandaba incluía la conducta diaria de su pueblo. De esto se separaba la práctica de la bondad, de la honradez y la justicia, que se mostrara compasión hacia el pobre. Entonces, hermanos, más que todo, Levítico nos enseña a adorar a Dios. Y la palabra clave en Levítico es santidad. Es santidad. Además de Levítico, además lo que se habla en Levítico, habla de las vestiduras de los sacerdotes. Y ahí les decía que el Levítico nos enseña a adorar a Dios. No, Levítico le muestra cómo el sumo sacerdote, cómo el sacerdote tenía que estar vestido, ¿no? Y hasta ahora podemos ver a los sacerdotes, a los padres, cómo aún continúan con las vestimentas, ¿no? El pectoral, la vestidura, luego viene la consagración de los sacerdotes, el altar del incienso, el lavarse las manos, el aceite de la unción. O sea, era realmente Levítico puras leyes, leyes. Leyes por la expresión del pecado, impureza sexual de la mujer, impurezas sexuales del hombre. Habla de la prohibición de comer sangre, relaciones ilícitas, relaciones no prohibidas. Habla de relaciones ilícitas también, relaciones sociales, otras exigencias de santidad, el llamado a la santidad, otros deberes, castigo por el pecado, santidad del sumo sacerdote, cómo tenía que ser santo, sacrificio aceptable, fiesta de la Pascua, fiesta de las trompetas, fiesta de las primicias, fiesta de las semanas, fiesta, el día del perdón o el Yom Kippur, Dios como que abría las ventanas y perdonaba ese día, era el día del perdón, fiesta de las enramadas, fiesta del santuario, los panes ofrecidos al Señor, la ley del talión, el año sabático, el año del jubileo, consecuencia de la desobediencia, ley sobre rescate de propiedades. Entonces, hermanos, todo esto estaba en el libro de Levítico. Y acá a lo último ya las bendiciones de la obediencia, maldiciones de la desobediencia y el rescate de las ofrendas del Señor. Entonces, hermanos, todo esto se habla en Levítico. Más que todo son leyes, son muchas reglas y es por eso, ¿no?, que se habla que vivíamos nosotros bajo la ley, ¿no? Y en Levítico están todas las leyes que usted quiera.
Hermanos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer del libro de Levítico? Como le decía, es un libro de mucha teología, hay que estudiar mucho, pero hemos tratado de poder explicarle en lo más sensible que hemos podido. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que tengan? Luego vamos a estar al libro de Números. El lunes hablamos números y el día miércoles de Deuteronomio y concluimos con la clase. ¿Alguna duda, hermanos, que tengan alguna pregunta, algo que quieran compartir? Quiero, quiero, gracias, hermano. Quiero terminar con esto. Vámonos a Levítico capítulo 10. Y hay algo que quiero compartirles, no quiero olvidarme. Tal vez todos lo hemos escuchado. El pecado de los hijos de Aarón. ¿Qué pasó en realidad? ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Eran sacerdotes ellos. Hablamos de Nabat, Abiú. Ellos eran sacerdotes recién consagrados para el ministerio delante de Dios. Estos sacerdotes tenían que estar en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Levítico 10 ofrecieron delante de Dios juego extraño, algo que no debía, que no les había ordenado. ¿Qué significa juegos extraño? Aunque el texto no da todos los detalles, se entiende como desobediencia directa, uso de juego no tomado del altar del tabernáculo, un acto de irreverencia o descuido en el culto, posible influencia de falta de sobriedad, Levítico. El juicio de Dios, la reacción fue inmediata. Salió fuego delante de Jehová y los consumió. Esto muestra que Dios es santo, su presencia no debe permanecer. ¿Sabe qué? Ellos entraron al lugar santísimo. Ellos entraron al lugar santísimo, que no deberían entrar. Y esto me lleva al recuerdo cuando Dios le dice a Saúl, no vas a ofrecer sacrificio después del triunfo, ¿no? No vas a ofrecer sacrificio, le dice. Y espérame 7 días que yo voy a llegar. Y después iba el día 4, el día 5, día 6 y Saúl ofrece sacrificio. ¿Por qué no tenía que ofrecer sacrificio Saúl? Porque sus manos estaban manchadas con sangre. Sus manos estaban manchadas con sangre. Y el único que estaba encargado de hacer el sacrificio era el profeta Samuel. Nabat y Abiú, Nadab y Abiú no tenían que hacer el trabajo de Aarón, pero ellos lo hicieron. Y según dice que estaban ebrios, estaban borrachos. Y ahí el juego de Dios los consumió al instante. Y Dios le prohibió a Aarón
y orar por sus hijos. Ni te vas a vestir de silicio, ni te vas a regar con ceniza, ni vas a guardar luto. Ahí podemos ver lo santo que es. Dios les bendiga. Nos vemos el día lunes. Está bien, hasta luego, buenas noches.